Y ahora, una palabra de Dios, directa al corazón, en labios del pastor Miguel Ángel Mendoza. Vuelve a llamar que listo estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, de intimidad entre tú y yo. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bien, qué bueno el poder estar compartiendo cada día con usted la buena y la hermosa palabra de Dios. Hoy queremos hablar del libro de Santiago, algo muy predicado, muy hablado, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es la salvación por fe y que conlleva también, ¿no es cierto?, las obras en cada una de nuestras vidas. Lo que pretendemos, el poder, o lo que pretende Santiago cuando nos habla con respecto a la salvación que es por obra. A ver, un poquito que está fallando. Es típico que lo... Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Los fonos siempre fallando. Ahora sí. Santiago lo que quiere explicar, Santiago lo que quiere hablar, ¿podrá esa fe salvarle si no lleva obra? ¿Podrá aquella fe salvarle si no tiene obra? Una de las cosas que nosotros debemos analizar y estar atentos en la amonestación. En Santiago capítulo 2 está hablando con respecto a la amonestación contra la parcialidad. ¿Qué es la parcialidad? La parcialidad es favoritismo, desigualdad, preferencia. En otra versión, por ejemplo, la NTV dice, en Santiago 2 dice, no mostrar preferencia entre las personas. Ese es el título, ese es el contexto cuando comienza a hablar Santiago, cuáles son las obras que no nos salvan ante el Padre. Sí, van junta con la fe. Solo la fe es la que nos hace acepto, aprobado ante el Padre. Santiago nos habla de la justicia horizontal. Cuando Santiago nos habla con respecto a Rahab, Abraham, no está hablando que fue justificada por las obras ante el Padre, sino que las obras que justificaron a Rahab es una obra horizontal. Es decir, ante los hombres nosotros mostramos nuestras obras, quiénes somos. La fe se demuestra hacia los demás. ¿En qué sentido? Estar en contra de la parcialidad, estar en contra del favoritismo. Habla, ¿no es cierto?, el contexto de que se ponen a las primeras personas con recursos, las primeras filas, los más encachados. No sé si usted siempre en los estudios de televisión se coloca los que están mejor vestidos, ropas más elegantes. Es parte de la televisión. Recuerdo que años atrás, para que uno entrara a un canal de televisión, el público lo hacían poner corbata. Me acuerdo en aquellos años, la década del 80, fuimos con un grupo de compañeros, aún lo recuerdo, a un programa de televisión y tuvimos que ponernos corbata.
Y teniendo 16 años, queríamos conocer lo que es el estudio de televisión. Siempre nos gustó toda la parte televisiva. Y entonces nos hicieron poner una corbata. Y fuimos y nos pusimos la corbata. Siempre ponían en las primeras filas. Claro, nosotros éramos mocosos, éramos niños, ¿no es cierto? Siempre ponían gente más adulta, gente más parecido a uno. Nosotros no éramos a uno. Y entonces los ponían en primera fila. Siempre lo recuerdo. Y eso también ocurre dentro de todas las organizaciones políticas, religiosas, en todas las áreas que nos desenvolvemos. ¿Para qué? Para que salga la mejor cara, la mejor foco. Enfócate ese que está ahí. ¿Por qué? Porque está mejor vestido, es más rubio, es más blanco. Y ahí estamos entrando a discriminar, ¿no es cierto? Es una desigualdad. Recuerdo que cuando vienen los artistas siempre tratan de llevarlos a un lugar no tan poblacional, ¿no es cierto? Siempre se va a los lugares más altos para mostrarlo, para aparentar muchas veces en que estamos muy bien y no mostramos la realidad del pueblo, la realidad del país, ¿no es cierto? O de la comuna. Siempre dentro de una casa nunca hacemos pasar donde está desordenada la casa. Para no mostrar, ¿no es cierto?, nuestro desorden. Siempre hay un rinconcito, una bodega, ¿no es cierto?, por dar ejemplo. No poder no mostrar la bodega porque está desordenada, hay polvo y todo siempre mostrando una careta, siempre haciendo una preferencia. Entonces, lo que está haciendo Santiago acá, nos está diciendo que la justicia, las obras, ¿no es cierto?, de Rahab justificaron ante el Padre, fue aceptada ante el Padre, fue aprobada ante el Padre, recibió el favor ante el Padre por las obras que hizo. No está hablando de una obra horizontal, está hablando en que ayudó, ¿no es cierto?, de una u otra forma hizo una buena acción, aunque mintió, engañó entre medio, ¿no es cierto?, aún así ella lo hizo con una intención de ayudar a los dos espías. Pero no está hablando con respecto a salvación, es decir, la fe sí o sí conlleva obra. Dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Si le dan preferencia más a una persona que a otra. ¿Cómo pueden decir que ustedes son creyentes, tienen fe, si hacen preferencia, hacen desigualdad? Entonces, el título es amonestación contra la parcialidad, amonestación en contra de la preferencia. Y de una u otra forma, el ser humano se inclina a preferir. A nosotros nos gusta, ¿no es cierto?, estar con la persona exitosa, estar con la persona que tiene recursos, que tiene contacto, que nos cuenta chistes, que es buena onda. Nos gusta estar con esas personas, pero algunas personas que siempre están enseñando, que siempre están corrigiendo, ¿no es cierto? Porque como pastor siempre uno está corrigiendo, aunque nos corregimos a nosotros mismos también y nos ponemos dentro también de que nos equivocamos también, pero siempre de una otra forma estamos corrigiendo, siempre de una forma. Entonces siempre la persona está buscando a alguien que le convenga y de una otra forma, no, es que me cae bien y por eso es mi amigo. Es decir, si Dios dice que amemos a nuestros enemigos, aunque no sea del partido político que el del tuyo, aunque no sea de la misma religión, aunque no comparta la misma música, aunque a uno le guste la música de Víctor Jara, al otro le gusta Radetzky, y se divide la música y se invita, ¿no es cierto?, según
el gobierno que esté de turno, apoyamos sus grupos musicales, y viene otro gobierno, apoya al otro grupo musicales, siendo que la música es música. A mí me gusta toda clase de música, a no ser que de una u otra forma se pierda el contexto, ¿no es cierto?, de lo siempre el teléfono sonando cuando estoy al aire, infaltable. Pero bueno, es típico. ¿En qué iba? En eso. Entonces, siempre dividiendo la música. La música es hermosa, como la podamos transmitir. Pero el contexto de esto, queremos ir a Santiago. Entonces dice, por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión. Aquí estoy hablando en el contexto, en la traducción, ¿cierto? NTV, que nos habla de qué obra está hablando. No es el auto, no es la casa, que yo, mis obras hablan porque tengo, no sé, gente, hay 10.000 millones de personas que me siguen en Facebook, y este tiene obra, es decir, este atrae. No, para mí son cosas que no tienen ningún valor. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hace la persona que tiene fe y que tiene obra? Por eso dice, ¿podrá esa fe salvarle? ¿Cuál es la fe que salva? ¿Cuál es una fe viva que muestra que está el Espíritu Santo, que es una persona regenerada y está basada en el amor de Dios? No hace diferencia, no hace comparación y doy privilegio a esto. No tiene parcialidad, no tiene favoritismo, no tiene preferencia, desigualdad, ¿no es cierto? Quien sea, está libre, quien se quiera sentar donde quiera, pero siempre ocupamos los primeros puestos para aquellas personas que a nosotros, de una u otra forma, y nos equivocamos, ¿cierto?, hacemos favoritismo. Y eso no es una buena obra. No está hablando bien de mi fe. No está hablando bien que mi fe proviene de una fe que ha sido otorgada por Cristo. Y eso es lo que está hablando Santiago. Eso es lo que habla Santiago. Y es hablando en contra, amonestando en contra de la parcialidad, del favoritismo, de la preferencia. Entonces pone un cuadro, una escena, y hacemos, ¿no es cierto?, y somos probados muchas veces en eso. Yo recuerdo que hace 5 años vino una persona que estuvo en la radio acá, que él se vestía así como de una persona que no tenía trabajo, no era de buen vestir, sencilla, ¿no es cierto?, y se sentaba en la iglesia, y lo tuvimos en la radio y compartimos. Entonces él así, de esa forma, predicaba, y cuando se sentaba en la iglesia se sentaba como un cualquiera más, y se sentaba al medio, ¿no es cierto?, y se ponía a escuchar, y de repente decía, vamos a invitar al predicador, ¿no es cierto?, y él siempre contaba, ¿no es cierto?, aquí lo contó en la radio, no le daban la hora, que no la atendían de buena forma, algunas otras iglesias estaban a punto de echarlo, y se sentaba y decía, ya ahora le toca el turno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Y pasaba este pordiosero, que era, ¿no es cierto?, era un personaje, y era un evangelista, un pastor, y la gente quedaban toda asombrada, aquellos que no la habían recibido bien, porque así somos. Eso es lo que amonesta. ¿Podrá esa fe salvar? Dice que las obras de Rahab
fueron justificadas, pero no ante el Padre, no con respecto a salvación. Por eso es que tenemos que tener bien claro eso. Cuando lo predicamos, cuando queremos exhortar, tenemos que ser claros, no tomar así Rahab fue justificada por las obras. No podemos. Es como romper un libro por la mitad y yo entiendo la primera parte y no entiendo la segunda parte. Entonces tengo que saber el contexto de lo que estamos estudiando, por qué Santiago habla de esto y por qué lo habla y por qué cuenta esta historia, ¿no es cierto? Dos personajes, un millonario y un pobre, entran a una reunión a nuestra iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud? Eso prueba nuestra fe. ¿Dónde está depositada nuestra fe? ¿Dónde está nuestro corazón? El que nos puede ayudar, el que esta noche va a estar buena ¿no es cierto? El recurso. ¿En qué estamos fundamentados? ¿En qué estamos sostenidos? Continuamos con la lectura. Dice, si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, primeros lugares, el mejor asiento, no la silla que se está media, porque nos falta la silla que está media chueca, manchada, ¿no es cierto? Que le ponemos una tapita, típico chileno, no nos sentamos ahí. O le ponemos el mejor asiento y lo sentamos. Y le damos el buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso. No, tú siéntate por allá nomás, ahí. Por ahí ve donde siéntate. ¿Ah? ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Fuerte. Malas intenciones. ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos a nuestra casa? ¿A quién invitamos a predicar? ¿Al que tiene más me gusta? ¿Al que más fashion? ¿Al que tiene el don de la palabra? Pero muchas veces no tiene fundamento. Y lo digo abiertamente, con mucho respeto. No estoy criticando a la persona, estamos criticando las actitudes que tenemos. Estamos examinando el por qué Santiago habla de esto. Pero ¿a quién inclinamos nosotros la invitación? ¿Hemos hecho predicar a un hermano o al maestro de la iglesia? No, es que me revuelve el gallinero. No, va a salir con la empanada y me va a contar. Y no hacemos predicar al maestro, porque toda iglesia tiene un maestro. Y tenemos que muchas veces hacer trabajar al maestro y que se ponga y se pare y enseñe fundamento. Para eso están los ministerios. El evangelista evangeliza, valga la redundancia, el pastor pastorea, cuida, el maestro enseña, pero lamentablemente hay una lucha ahí entre el liderato y los maestros. De una u otra forma hay una lucha. Entonces no nos gusta al que nos va a dar ánimo, al que arriba las palmas, son cosas, son detalles que de repente demuestran nuestra actitud y nuestras intenciones. Muchas veces, ¿a quién le damos más privilegio? A veces hay jovencitos, claro, quizás no tiene carácter, pero nosotros tampoco tenemos carácter muchas veces. Ese jovencito que está ahí, se está preparando, ha leído más que nadie, está orando. Es que Dios levanta cuando... No, lo que pasa es que muchas veces nosotros ponemos muros, ponemos muralla, no hacemos... porque no es una persona de alto perfil, sino que es de bajo perfil. Y cometemos ese error. Y esa persona tiene fundamento. Esa persona no va a dar vuelta el mensaje muchas veces. Porque lamentablemente nosotros no somos maestros los pastores. A veces hay un privilegio, ¿no es cierto?, en algunos pastores, que Dios levanta pastores
y a la vez también tienen maestría, pero no todos. Entonces necesitamos muchas veces que el maestro comience a decir esto no, esto sí, pero muchas veces no hay carácter. Muchas veces no nos ponemos los pantalones y decir, sabe, con respeto, y decirle, no es así. Aunque seamos una piedra en el zapato, aunque seamos, no incomode, porque algo no está siendo correctamente trazado, es preocupante. Y esto ocurre en toda Latinoamérica fuertemente. Hay una mala interpretación. Dios no hace justo a nadie. Que eso quede claro, Dios no hace justo a nadie. Él declara justo al pecador ante el Padre. Nuestras obras, nuestros méritos nunca jamás ni podrán salvarnos. Ha sido una obra. No han sido nuestras obras, las obras, sino que la obra, la única obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ser justificado por las obras no contradice el ser justificado por la fe. ¿Van juntas? Sí, van juntas. No están reñidas, no están peleadas. Van juntas, van unidas, se enlazan, se ensamblan. Delante de Dios no somos justificados por las obras. Entonces muchas veces se ocupa esto para dar una mala interpretación, para dar y decir que yo estoy aquí porque he buscado del Señor, Dios me ha bendecido porque voy a la iglesia. ¿Se acuerda cuando que toda la vida vaya a la iglesia, niño, para que le vaya bien al colegio? Vaya a la iglesia, niño, para que le vaya bien. Nosotros nos congregamos porque hay una gratitud, porque estábamos condenados a perdición. El resto tenemos que estudiar. Hay gente que le va muy bien y no va a la iglesia. Hay gente que no va a la iglesia y tiene 5 o 3 empresas. Entonces tenemos que separar las cosas, separarlas. Yo tengo un amigo que dice, no, yo tengo el privilegio que nací en A1. No, todos nacimos en distintos lugares, pero Dios sacó de todos los sistemas del mundo, de todos los lugares políticos, todos los sistemas sacó y los rescató y los eligió, como decía ayer, como nosotros elegimos a nuestra esposa. Él también tiene todo el derecho de elegir a quien a él le dé la gana. Él no elige, me gustó porque encachado. No. Nosotros elegimos a nuestra esposa. Usted eligió a su esposo, usted eligió a su esposa. ¿Por qué Dios no puede elegir? Dios escogió, eligió y rescató al quien le dio la gana. A esto voy a tener, a toda esta masa, a todo este barro, ¿cierto? Voy a sacar y voy a hacer barro de honra. Porque a él le dio la gana. Y eso es por gracia. Y no nos costó nada. A él le costó su vida. A él le costó todo. Pero a nosotros no nos costó absolutamente nada. Es por eso que el hijo mayor, ¿no es cierto?, no pudo lograr la salvación, ¿no es cierto?, por hacer cosas buenas, por cumplir los mandamientos, ni el hijo menor por portarse mal, ¿no es cierto?, irse de la casa, ¿no es cierto?, del padre. Tampoco eso a él logró, ¿no es cierto?, rescatarlo, ni lo malo ni lo bueno, sino que es la obra perfecta de Cristo. Ninguna de las dos nos puede salvar, ni lo malo ni lo bueno. Esto no se trata de bueno y malo. Dios salvó a los buenos. Mentira. No había ni uno bueno. El problema es que no nos cuesta eso. Pensamos que somos buenitos. Y no es así. Éramos malos. Aborrecíamos la luz. No queríamos a Dios por nada. Es más, Dios nos trajo arrastrando ante el Padre, que es el contexto. Fuimos arrastrados ante el Padre porque no queríamos. Y Él nos sedujo, nos convenció de pecado. Estábamos sucios, manchados, ¿no es cierto? Pero había, ¿no es cierto?, un plan de salvación. Él nos había escogido desde antes de la fundación de la tierra. Y esto es un golpe para muchos. Pero ¿cómo? No puede ser, no, me cuesta.
me cuesta. Santiago nos habla de una justicia horizontal, no hacer preferencia. Ese es el contexto. No tener preferencia. Es que este me cae bien y con esto me voy a juntar. Este me hace reír todo el día y el que me dice no también. A veces buscamos amigos que todo me diga sí. Y cuando ese amigo me dice no, eso no está bien. No, pues no. O sea, no filtra, no, no. Es lo primero que decimos. Entonces, cuando el mejor amigo, cuando te dice no y sí. Y eso siempre le digo a mi hija. Cuando tú encuentres una amiga, y si esa amiga todo te dice sí, cuidado. También, si ella te dice no, valórala. ¿Por qué? Porque te quiere, te está cuidando. Siempre yo a mis amigos, siempre conversamos y todo, y también les digo no. Que no está bien eso. Porque si somos amigos, ¿no es cierto? También nos decimos las cosas con respeto. Aunque podemos enojarnos, pero no nos airamos, no pecamos, nos podemos enojar, sí, pero después nos estamos llamando. ¿Cómo está ahí? Y nos llamamos, porque también podemos decirle que no. Y eso habla de amor verdadero, una buena actitud. Romanos 1 nos habla de la justicia de Dios, se manifiesta en el Evangelio y no en las obras. Se manifiesta en el Evangelio. La justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios se manifiesta todo lo que es el Evangelio, qué es lo que son las buenas noticias, todo lo que Cristo, toda la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Toda la obra de Cristo es el Evangelio. Por eso que dice las obras que provienen, la justicia de Dios se manifiesta en la obra de Cristo, la cruz del Calvario. Al ser crucificado, maltratado, crucificado, haber muerto, resucitado, que todo eso ya se había profetizado antes, todo eso se había hablado, todo estaba escondido ahí y todo era un referente al original que era Cristo. Entonces la justicia de Dios se manifiesta en el Evangelio, no en nuestras obras. Y eso, el atribuirse las obras con respecto a que mis obras me van a salvar, o pretender que yo me voy a salvar si hago buenas obras, es lo mismo que acostarse con una mujer ajena. El mismo pecado. Atribuirse cosas que yo soy salvo porque yo soy bueno, hago buenas obras, aunque la fe conlleva buenas obras. Es parte, es porque hay una tendencia, porque Dios provee salvación, provee frutos y provee buenas obras también, de antemano, las proveyó para nosotros. No pega ni junta. Un león, ¿cuál es su instinto? Comer carne. El instinto de la víbora es picar, po. Es como el sapito que le dice al sapito de la serpiente: crúzame al otro día, no me vaya a picar. Pero sapito, crúzame al frente, vení que me puedo ahogar. No, que me vaya a picar. Pero sapito, ya bueno, súbete. Pero me lo prometiste, no me vaya a picar. Y la mitad, ¿no es cierto? En la mitad, y van llegando y lo pica. ¡Pah! Pero ¿cómo me dijiste? Es que es mi naturaleza, po. Mi naturaleza es, soy carnal, po. No soy regenerado todavía. Mi naturaleza es divina, decía. He sido justificado, soy justo por la obra de Cristo. Mi naturaleza es picar, po. Entonces yo te puedo decir tantas cosas, pero al final ¿cuál es mi esencia? ¿Cuál es mi naturaleza? Es que somos renovados, somos limpiados por la sangre de Cristo. Me dan ganas de saltar aquí, pero me contengo. La fe y las obras no son dos verdades reñidas, van juntas. ¿Se acuerda que hablamos eso? Dios es imparcial. Dios no tiene favorito. Dios no hace excepción de persona. Dios no tiene desigualdad.
Dios no tiene preferencia. Dios salvó por gracia. Porque todos merecíamos la muerte. Todos nosotros merecíamos la muerte por el pecado, por todo lo que hicimos. Merecíamos la muerte, condenación, todo. Pero Dios tomó un grupo, hablemos simbólicamente 100 ovejas, las tomó y las apartó. Estos son los vasos de honra. Todavía no se ha manifestado en alguno la salvación, pero ahí está. Y Dios guardando ese remanente de salvo, por gracia. Entonces Dios hizo excepción de personas ahí porque no, pues todos merecíamos la muerte. Dios no hizo ningún favoritismo. Dios actuó con gracia. Un regalo. No es un premio. Te voy a dar un premio porque pasaste de curso. No es eso. Sino que te voy a regalar porque me dieron la gana de regalarte. No mereciendo o sí mereciendo. Usted ha hecho un cumpleaños y aún ha pasado momentos difíciles que sus hijos no están bien alineados. Uno le hace el cumpleaños igual. Ahora, si no lo hacemos porque no entendemos gracia. ¿No te mereces esta torta? No. Que recuerdo que un amigo lo hizo con su hijo. Estaba portándose horrible. De esos que ya estaba, que lo mandaban un cohete para arriba ya. ¿No es cierto? Ha estado en esa situación así. Y cuando el chico muchos le dicen, se dan ganas de comérselo, están chiquititos, y después cuando crece, ¿por qué no me lo comí? Las obras que provienen de fe no discriminan. Ese es el contexto. No es que la obra de Rahab la salvó, no es que la obra de Abraham la salvó. No. Abraham mintió. Esta es mi hermana. Esta es mi hermana, dijo. Y era su esposa. Y tiene que haber sido muy linda la esposa de Abraham. ¿Por qué? Porque mintió. Porque el rey, ¿no es cierto?, cuando encontraban los subalternos, los espinitas, encontraban una mujer hermosa, se la llevaban al rey. Pero ¿cuál era la ley? Había que matar al esposo. Entonces Abraham, por miedo, por temor, mintió para salvarse el pellejo. Linda la fe del... No, es por gracia, ¿no es cierto? Rahab no fue salvada porque ella fue buenita, ella era prostituta, ¿cierto? Y tampoco la encontró trabajando y por eso Dios la escogió. No, si su trabajo no era de buena reputación, y tampoco siguió salvándola porque hacía cosas buenas. No, fue salvada por fe, porque Dios la tomó para meterla en el linaje donde iba a nacer su hijo. Y ahí vemos que Dios no tiene preferido, no hace excepción de persona. Tomó una prostituta, la puso en el linaje del Mesías para que naciera Cristo. Y eso es gracia. Eso es profundamente gracia. Romanos 4, Rahab demostró que había puesto su fe en Dios. Rahab declarada justa por sus obras. Ante los demás, ante los hombres. Una obra horizontal, no vertical, hacia arriba para que llegara ante el Padre. Fue salva por eso. No, van juntas. Aquí no está hablando que tenía 20.000 camellos, tenía 2 tiendas, ¿no es cierto?, el mejor cuero. No estaba hablando de eso. O tenía una buena cuenta bancaria, y no estoy en contra de nada de eso. Y si usted la tiene, gloria a Dios. Y se le va bien, gloria a Dios también. Si tiene pega y tiene, ¿no es cierto?, una hermosa parcela, gloria a Dios también. Pero no la mezclemos, no hagamos una amalgama de eso para justificarnos y meritando que yo he sido bendecido porque me he portado bien,
Dios me sanó porque me esforcé, que Dios me sanó porque yo soy encachado en mi fe. No, todo es por gracia, todo. Cuando hay una mínima expresión de pretender que algo ha sido de mí, peligro. Mi mensaje está siendo distorsionado. Y así de simple, no es nada del otro mundo. Pero esto se entiende por gracia, por la iluminación del Espíritu Santo. Lo único que uno dice, Señor, gracias, porque por gracia podemos entender algo. Por gracia también de poder tener paciencia para que otros puedan ver la luz. Puedan ver, salga a la luz Cristo. Y ver dónde estaba escondido Cristo en el antiguo pacto y dónde llegamos ahora. La justificación por las obras provienen de la justificación por fe. Justificación por fe. La fe sin obra es muerta. Claro, si yo siento al multimillonario en la primera fila, o al que tiene una buena posición en primera fila, y al que no, lo siento donde queráis, ahí mi fe es una fe muerta, no es una fe viva. Mis obras no están honrando ni glorificando a Dios. Aquí vemos si es obra de Cristo o es obra humana. Aquí se ve a la luz al tiro. Se ve a la luz al tiro. Una fe fértil, una fe viva. Rahab creyó y hubo simiente en su corazón y descendencia, tipo de la iglesia. La vida de Cristo resucitado es un fruto de resurrección, por eso por sus frutos, ¿no es cierto?, los conoceréis. Y eso tenemos que tener en claro nosotros, que la esencia de un regenerado va a tener fruto, va a tener buenas obras. Y cuando nos dedicamos constantemente al estudio de la palabra, no para creernos maestros, y aquí nadie es maestro ni por los títulos, sino que es para que no hagamos tonteras, para que no hablemos tonteras tampoco, y nos salgamos del enfoque de lo que es Cristo, quién es Cristo, y que toda la obra de Cristo fue la que nos justificó, nos perdonó y nos honró sin merecer ni una. Santiago no discute aquí la importancia de la fe, más bien se opone a una fe con un ejercicio intelectual. Estas son las cosas que muchas veces cuando tenemos una fe intelectual y no tenemos una fe viva, que no hay buenas acciones, no hay buenos frutos. Entonces ahí hay yo tengo frutos, yo tengo resultados, y nos gastamos los resultados y nuestro comportamiento es horrible, nuestra tendencia es horrible y son guiados por las malas intenciones, dice Santiago. Sigamos, Santiago 2.5 ahora. Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Es una pregunta, ¿eh? ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que la desobedece toda. Imagínense, si tan solo pensar. Yo el otro día estaba con una persona y me decía,
esto está para allá y robarla. Agarra un taladro y le saca los tornillos y se roba al tiro, man. Entonces yo le dije, estás robando mentalmente. No lo estaba acusando, sino que son pensamientos. ¿No es cierto? Son pensamientos. Y entonces a veces nos damos cuenta que no es la acción. Entonces muchos se jactan, ¿no es cierto? Dios me llevó a un ministerio grande porque me cuidé, pero se acostó mentalmente. Mintió mentalmente. Entonces los fariseos tienen esa tendencia. Ellos juzgaban, ¿no es cierto? Y se sentían con el derecho, que eran perfectos, ¿cierto? Decían que ellos se lavaban las manos, pero estaban sucios por dentro. Solo Cristo puede limpiar interiormente. Entonces, ellos no se acostaban físicamente, pero se acostaban en la mente, adulteraban en la mente, pecaban en la mente. Por eso es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fue tan grande el pago de Cristo en la cruz del Calvario que la deuda, el pecado quedó aquí y el pago fue más alto. Por eso que sobreabundó el regalo. Él pagó de más. O sea, si tuviera que pagar más, podría pagar, pero sobreabundó la gracia. No hay nada que podamos nosotros pretender que hemos sido nosotros, y tener cuidado lo que hablamos, lo que predicamos, lo que queramos enseñar. La fe sin obra, la fe sin buenas acciones está muerta. Lo que estamos hablando. Amado hermano, ¿de qué le sirve a uno servir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Por supuesto que no. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice a Dios que tengas un buen viaje, abrígate, cuídate, soy paleteado. Mucho, ¿cierto? Abrígate mucho y aliméntate bien. Si lo vio que no tenía con qué abrigarse, si vio que no tenía con qué comer y le dice que te vaya bien, cuídate, come harto. No hay conciencia, no hay criterio, pero el don de la palabra. Y me jacto que Dios me ha bendecido. Y mis acciones y mis obras, ¿no es cierto?, son malas. Pero tengo 2 autos afuera y digo, tengo obra, mire, tengo fruto, ahí tampoco. El auto no me va a salvar. La casa no va a ser, la casa, ni el auto, ni la cantidad de empleados que tengo en la empresa, ni de ovejas en la iglesia, me va a acreditar a mí. Me va a acreditar mis buenas acciones. Que nunca fui una persona que hice favoritismo. Entonces usamos esa palabra, no, es que Jesús tuvo su mejor amigo, el Juan, ¿no es cierto? Sí, pero había un propósito. No era una amistad lo compadre carnal, había un propósito. Ojo con eso. Estaba dentro del plan, había un propósito. Pedro, ¿no es cierto? Pero aún así Jesús dice, ¿me amas? ¿Se acuerda el mensaje que estábamos predicando? ¿Me amas? ¿Me amas más que sed? ¿Me amas más que esto? ¿Más que los peces? Alimenta bien mi oveja. Cuida bien mi oveja. Cuídala, aliméntala con fundamento. No con chayas, ni luces, y tanta. No estoy hablando físicamente. Estoy hablando de basado en el sentimiento, en las emociones. Sino que sentémonos y fundamentemos esto, porque a mí las emociones no me van a salvar, a mí la emoción no me va a provocar fe, la palabra de Dios es la que me fortalece y me sienta bien, y voy conociendo el carácter de Cristo, y eso me va a mí cada día llegando a la perfección
como dijo Pablo, llegando a la meta, al varón perfecto. Las emociones no me van a llevar a ninguna parte. Bueno, nos emocionamos, escuchamos una canción, un himno, una alabanza, como la que usted quiera, pero no es un fundamento. Es parte de nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Sentir las emociones, sentir tristeza, emociones, alegría, por parte, pero no es un fundamento para que yo crezca y conozca cada día más a Cristo. ¿De qué le sirve si no le da alimento ni ropa? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta o es inútil. Alguno dice aquí, bueno, aquí está hablando, alguno dice yo tengo fe y el otro dice yo tengo obra. Van juntas, no están peleadas, no están reñidas, van juntas, van ensambladas. Y ese es el drama que tenemos. Carente de un compromiso activo de obediencia, Santiago ilustra la fe sin obra con palabras de compasión, pero sin un acto de compasión fraudulenta y no fe salvadora. Es decir, ojalá comáis harto, ojalá que hoy día amorcí y no le pasaste ni siquiera una luquita. Oye, que te vaya bien, que llegue luego a la casa. Si sabéis que se vino a pata, pásale una luca para que tome un taxi, ¿no es cierto? Taxi, ¿por qué? Aquí lo más que uno anda en taxi aquí. Pero si está más al norte, pásale para el metro, pásale para el Transantiago. Ayúdalo, ayudemos, no seamos inconscientes, tengamos criterio en eso. Después somos los primeros que nos gastamos, que tenemos resultados. ¿Para qué? ¿Para qué? Si no vemos la necesidad, reconozcamos el trabajo de los demás. La fe viva y dinámica, hacer planes no es contrario a la voluntad de Dios, pero hacerlo es a espalda de Dios, sí lo es. Todo lo que hacemos, todo lo que podamos emprender en la vida, si no es por fe, es pecado. Es pecado. Y la fe va a tener obra. Sí o sí, la fe tiene obra. La fe es muerta en sí misma, así como la compasión profesada que no va acompañada por acciones es fraudulenta, es mentira, es una fe mentirosa, una fe que no viene de Dios, sino que una fe intelectual, ¿no? Basada en emociones. El problema es que nosotros como líderes vamos a tener que dar cuenta. Por no haber cuidado bien las ovejas. Hemos trasquilado y no hemos cuidado. Nos gusta trasquilar, nos gusta sacar la lana, pero no nos gusta cuidar ni alimentar bien, ni ser responsable con lo que estoy enseñando. Es que lo que pasa es que esta enseñanza me da fruto, me da resultado. Ojo. Es que este movimiento, esta fórmula, este método, ¿no es cierto?, me está dando resultado para que venga gente. Si el Espíritu Santo es la que trae gente. Entonces busco cosas para atraer. Empiezo a hacer cosas para atraer a la gente. ¿A quién voy a traer? A gente nunca van a ser regenerada, que nunca fueron llamadas por Dios. Gente que vino por los panes y los peces, pero no vino por la palabra, no vino por el fundamento. Gente que va a la iglesia para que le vaya bien, para que tengan pega. Para eso. La gente busca la iglesia para eso, para que le sanen la guagua. Busca por los panes y los peces. Entonces, si el problema, a mí me gustan los panes y los peces, mi congregación también le va a gustar los panes y los peces. Porque esa tendencia hay. Y la gente va a venir por eso. Los títulos de repente, pare de, no sé, de ser pobre,
pare de sufrir, pare de tantas cosas. La gente, ¿quién no quiere parar de sufrir? ¿Quién no quiere parar de ser pobre? Van a llegar, van a venir, ¿no es cierto? Mucha gente. Pero todas esas multitudes que seguían a Jesús se fueron. Más los discípulos se quedaban hasta el alba con el Maestro, escuchando la palabra de Dios, al Mesías. Esa es la realidad que estamos viviendo. Qué triste el poder ver que el sistema se está colapsando y todo va a salir a la luz, todo tiene que salir a la luz. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Se va a ver qué clase de congregación tengo detrás de los panes, o gente que viene detrás de un fundamento. No hagamos nada para atraer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Como cuenta la historia, que el rey dejó a la reina a cargo de un mayordomo, y el mayordomo de una otra forma empezó a alimentarla mal, la vistió de una forma para atraer, para seducir al mundo, a la gente, a los hombres, para seducir a aquellos hombres, la vistió de una forma no correcta. Entonces, en la forma que tú te vistes, tú vas a atraer a gente. Si veo gente recatada, ¿a quién vas a atraer? Si tú te vistes de una forma no recatada, ¿a quién vas a atraer? No vas a atraer a un hombre responsable ni que te va a amar toda la vida. Si nos vestimos de forma provocativa, vamos a atraer gente que está detrás de nuestra carne, nada más. No porque nos va a amar, nos va a cuidar. Esas son las cosas. Y así muchas veces la iglesia está siendo vestida, enseñada para atraer al mundo, a la iglesia, y el Espíritu Santo no está convenciendo, sino que está siendo convencida la gente. ¿De qué forma? Con los espectáculos, que no estoy en contra de eso, con las artes, que no estoy en contra de eso, pero mi motivación ha sido esa. Y ese mensaje me trae resultados según a mí. Y ese mensaje, según yo, me atrae a la gente. Pero ¿qué gente estoy trayendo? ¿En mi fuerza? ¿En mi fuerza humana? Es tiempo de pararnos, ponernos los pantalones, de ser consciente de lo que estoy haciendo, porque un día tendremos que dar cuenta de toda palabra que hemos dado. A veces creemos, no, que yo no digo garabato, pero a veces no son garabatos, a veces son mentiras erradas, un mal fundamento. Como dice una canción de Luis Pedraza, pero por años construir, pero todo mal. Pero por años construí todo mal, hasta que un día cayó todo. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga entender esto y nos revele, nos ilumine, como usted quiera decirlo. Oremos juntos. Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Queremos reconocer que hemos actuado mal. Hemos hecho un mal liderato. Hemos hecho las cosas mal, no correctas, Señor. Enséñanos, guíanos a través de tu palabra. Que podamos entender que yo ni nadie hemos ganado nada. Todo ha sido por gracia, un regalo. Hemos sido aceptados porque tú nos aceptaste por gracia. Hemos sido aprobados por ti, por la obra de tu Hijo, nada más. Hemos sido justos solamente porque la justicia de Cristo nos ha justificado delante, nos ha decretado justo ante ti, Señor. Bendice a aquellos que están escuchando, los que van a escuchar, los que van a ver, Señor. Que la obra de Cristo sea revelada en cada uno de nosotros, porque en el Evangelio la justicia se revela
en el Evangelio. La justicia se revela en el Evangelio, en la obra de Cristo, no en nuestras obras. Será hasta la próxima transmisión. Bendiciones. Chao, chao. Set the stars in their place. You who calm the raging seas that came crashing over me, who compares to you who bring the morning light, the hope of the earth is rest assured.